Bien, cada martes y jueves nosotros acá damos siempre la más cordial bienvenida a nuestra economista de cabecera, ¿no? Que ya es parte de la casa y que nos honra mucho tenerle siempre con nosotros y entre nosotros. Clara González. Hola. De nuevo. Bienvenida. Ya a ti no hay que decirte bienvenida, sino más bien bien llegada. Sí, así es y así siento. Bien llegada. Sí, muchísimas gracias a ustedes por recibirme. Hoy Así es. un punto importante que presentas como tema, el cual pues me permito también compartir un poco de experiencia en función de esa reunión de esos países mega industrializados que forman parte del G20, ¿no? No sé por qué siempre, igual te pregunto, me llama la atención el hecho de que, bueno, solo en el continente americano, bueno, está Estados Unidos, por supuesto, está Brasil, está Argentina, México. México Correcto. y ya no hay más. Sí, y Canadá. así es. Y Canadá también. Canadá, esos 5 países. Sí, ¿no? así es. Bueno, la reunión del G20, como bien señalas, es una reunión de los principales líderes mundiales, pero también por vía de consecuencia de las principales economías. Ahí en esta reunión del G20, las economías representan el 80% del Producto Bruto Interno Mundial. No, y tengo también entendido que cerca también de ese 80% de la población, y es por eso que son Correcto. tan importantes, Claro. de que, como bien decía Alex, en América pues tenemos 5 países donde se agrupa el mayor grosor de persona per se, o sea, humana, Sí. y que obviamente la economía de estos países pues es importante a nivel global. Asimismo, bueno, te puedo señalar que están presentes de las principales potencias, entre ellas Estados Unidos, está China, que su presidente, primer ministro, no está presente, Xi Jinping, sino que participó de manera remota, y está Rusia, Vladimir Putin. Pues en esta reunión del G20, muy a pesar de que el tema de agenda central lo es frenar el cambio climático y el calentamiento global, también se abordan otros temas de actualidad y otros temas que inciden en el desarrollo y en la dinámica de la población mundial en el mundo, como son el tema de la recuperación, el tema de la vacunación, los mercados energéticos, en el caso de la generación de petróleo y la explotación de petróleo y gas natural, y también un tema que me convoca hoy aquí, de un impuesto a las multinacionales que operan bajo los esquemas de eficientización fiscal en jurisdicciones donde no se paga impuesto. Y es interesante resumir un poco esto precisamente lo de la vacuna, y lo conversábamos fuera de cámara. Así es. Hay países que ya han, establecido su vacuna y han vacunado su población de manera adecuada con su propia vacuna, como el caso de Rusia, de la Sputnik. Exactamente. Sputnik 5. Sputnik 5, pues esa vacuna, que Rusia la tiene en cantidades suficientes, no ha sido patentizada para ser inoculada en otros países. Claro, el caso de Estados Unidos. El caso de No la Estados acepta. Unidos, exactamente. Entonces, el presidente Putin levantó la bandera pidiendo a estos líderes, cada quien con sus intereses, obviamente, Claro, muy marcados. que ayuden a este propósito. Para el caso de la producción de gas natural, que ahora hay un fuerte aumento de los precios internacionales del petróleo, y también para el caso del petróleo, quien levantó la bandera obviamente fue Arabia Saudita, precisamente por los desequilibrios de mercado que existen en cuanto a la oferta y la demanda. Pues esta cumbre reviste una importancia vital para el mundo, pues una de las alocuciones más importantes, y a quien yo como analista le doy, le presto mayor atención, fue la de el presidente Joe Biden, ¿verdad? Que estableció que primero debo contextualizar, y es que desde el G20, desde la reunión del G20 se pasa a otra reunión importante, que es la reunión en Escocia, exactamente, que es la reunión
que se desarrolla en este momento En Glasgow, que es la reunión para la conferencia del planeta, que es una reunión propiamente para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Que vale decir que está presente como delegación dominicana el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera. Así mismo, pues esta reunión que sale del G20, donde está convocada la República Dominicana, 136 líderes, presidentes y jefes de gobierno se encuentran allí viendo este tema. El tema del cambio climático, decía Biden, retomando la idea que de no cumplirse con la meta que se había fijado en reuniones anteriores del G20 de frenar el calentamiento y establecer la meta en aquel momento de un 2%, el mundo podría sufrir hambre, falta de agua, lo expresó, y migraciones, personas trasladándose de una jurisdicción a otra, de un país a otro, buscando la posibilidad de sobrevivencia. Y estas son palabras mayores y preocupantes salidas de la boca de un líder como es el presidente de los Estados Unidos. Pero, bueno, ustedes saben que previo a estas cumbres, generalmente, así como está el ministro de Medio Ambiente en representación de la República Dominicana, previo a la presencia física o remota de los líderes, presidentes, jefes de gobierno, se dan reuniones bilaterales para llevar acuerdos. Llegar a acuerdos. Una de las reuniones que fue produciéndose desde principios de octubre fue el establecimiento de ese 15% a las multinacionales. Eso es importante que hagamos este señalamiento a las multinacionales que operan en paraísos fiscales. O sea, ¿qué traducción le damos a eso? Bueno, la traducción que le damos es que esas multinacionales no dejan en el país donde operan, por ejemplo en Filipinas, que se fabrican vehículos y se fabrican, por ejemplo, en países de Centroamérica y del Caribe que se hace, digamos, transformación o se fabrican piezas de parte que se exportan. Las multinacionales probablemente estén repatriando capitales a su país de origen. Que ahí es donde se necesita ese dinero. Sí. Porque la pregunta que me surge, Clara, a propósito de eso, ¿están identificadas esas multinacionales? Porque muchas, señores, están saliendo a través de propuestas periodísticas, de programas periodísticos en donde dicen, bueno, aquí fulano de tal está en un paraíso fiscal. O sea, decirlo en esta reunión, ok, vamos a devolver esos impuestos a que en vez de estén en los paraísos fiscales se queden en el país, pero están identificadas esas multinacionales que también están haciendo mucho daño a nivel global con el tema del medio ambiente, porque es un problema grande. Sí, son dos cosas, como bien tú señalas, que se conectan. Las multinacionales, fueron 136 países que votaron a unanimidad. Y por algo lo hicieron. A unanimidad, precisamente porque eso representaría una corriente de ingresos para las economías emergentes, donde están ubicadas esas grandes industrias que además de contaminar, eso lo podemos ver en otra ocasión, expatrian capitales. Las riquezas y el valor el valor tal vez puede quedarse un poco, pero la riqueza que generan se va hacia otra jurisdicción o donde está su casa matriz. Hay compañías que no tienen, digamos, sucursales, agencias o fábricas en el mundo entero. Pero esto es importante porque es un 15%. Yo me lo encuentro razonable, entiendo que es un impuesto que está dentro de los parámetros, pero esta medida fue impulsada por la OCDE desde octubre, ya vienen principios de octubre vienen esas conversaciones, y para lograr este objetivo, que es un objetivo que ha sido celebrado sobre todo por Estados Unidos, para lograr este objetivo tendrían los países, los 136 países que se comprometieron a eso, legislar para ello. O sea, usted sabe que la legislación en materia
tributaria fiscal tiene un marco especial en cada país, se tribute o no. Claro, se son pague autonomías. Sí, exactamente. Es una, digamos, una prerrogativa de la nación de la cual se trate, y este propósito está de cara al año 2023. La OCDE, y así lo aprobó el G20, tendrían que aprobar su marco jurídico, sus legislaciones, para poder implementar este impuesto, y yo entiendo que antes de esto ocurrirse habrá un patrón de marco legal, porque bueno, habrá quien le convenga que aún no paguen impuestos, las multinacionales generen empleo, que se quedan a través, o sea, y habrá quien no querrá, ¿verdad?, castigar. Es complejo. Es un tema muy complejo. Sí, y que podría resultar lacerante al mismo tiempo. Castigar, pero fíjate que ese 15% es para las empresas, eso es, ojo, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, que tienen 875 millones de dólares en facturación anual. Eso es mucho dinero, o sea, ¿de qué tipo de empresas estamos hablando? Probablemente en el Caribe, sacando la República Dominicana, excluyéndola, no haya una multinacional que facture esa cantidad por el tamaño de la población, por el tamaño de la economía, pero yo creo que la intención es buena. La intención es de que parte de esos recursos, de ese 90% del Producto Bruto Interno Global, se quede en las economías, en el país donde se produce la riqueza, donde se hace la transformación. O sea, que en conclusión, ¿qué es lo que es la reunión del G20? La reunión del G20 ha perdido en los últimos años cierto grado de credibilidad, y eso lo debo decir de manera responsable, pues, por ejemplo, la meta del cambio climático de bajar a 2% no se ha cumplido. Al contrario, ha aumentado. Ha aumentado hasta 4%. Sí, hasta Ahora 4. La meta que se impuso fue 1.5 grados Celsius. ¿Pero en qué plazo? Bueno, en esto no te lo puedo contestar, pero entiendo que es un plazo. Tendría la industria que cerrar. Este tema tampoco es un tema... Es muy complejo, es un tema complejo. sencillo. Tendría las industrias que cerrar. Pero importante es que el compromiso que se asume en ese cónclave de líderes mundiales sea cubierto de manera efectiva. Sí, bueno, porque cada quien, vuelvo y repito, se pone su sombrero y va a defender sus propios intereses. Este tema de la vacuna, el tema del equilibrio de los mercados energéticos, son temas importantes, pero antes de ustedes no me han dicho que vamos a terminar, pero yo no quiero dejar de señalar esto. El presidente Joe Biden, inclusive cuando tuvo su alocución, dijo que este impuesto pudiera ayudar a solventar el peso de la deuda externa en los países emergentes. Uy. Sí, a solventar. Y es un tema que nos atañe a nosotros. No pudiera, manera, tocar a nosotros. Recordemos que es de cara al 2023, que todavía no queda tiempo para organizarnos y ver como nación. Bueno, y a los países de una economía de renta media como la nuestra, podrá analizarlo o no, pero hay países que la golpea fuertemente. México, por ejemplo, en México hay grandes empresas que ensamblan vehículos. Es una industria que genera una cantidad de empleo, que recoge un importante número de mano de obra y todo eso. O sea que esto tendrá que verse con pinzas. Sí, bueno, de hecho, digamos, la jefa de la Janet Yellen, del Tesoro de los Estados Unidos, tuiteó esta mañana que eso es un gran paso para el mundo. O sea que, bueno, lo que puede ser un gran paso en algunos otros países, ¿verdad?, pudiera no ser tan efectivo. Recuperación económica en medio de esta crisis sanitaria, que ese es el tema también 1A en la agenda a nivel global. Pero fíjate, Wendy, que la recuperación económica está sustancialmente ligada a la vacunación. Me llamó poderosamente la atención. Un gran paso para el mundo en países donde ni siquiera pies tienen. Sí, contraproducente. Sí, pero la recuperación económica está ligada a la vacunación. En África, el 50% de la población del continente africano no está vacunada.
Entonces, esto es un tema también, en África también hay industria, hay corporaciones que operan, o sea, la recuperación económica viene ligada con la inmunización. Y con llaman a eso, no se descarta que surjan, eso no lo deseamos, surjan otras pandemias, que ya tuvimos una experiencia ante lo catastrófico, ante lo inesperado, tuvimos una experiencia, quien quita que a futuro, y no vuelvo y digo, no lo deseamos, pero a futuro puedan surgir otras enfermedades que pongan a la economía del mundo digamos, de rodillas. Así es, y por eso los líderes están llamando al mundo completo a que se inoculen. O sea, esa es la única manera de también nosotros poder ir saliendo de este atolladero que nadie provocó, pero que simplemente estamos viviendo. Es un llamado que se hace y nosotros, obviamente, como país que tenemos nuestra campaña Vacúnate RD, como también ha hecho la vicepresidenta de la Nación, Raquel Peña, que ha llamado a la gente a que se vacunen. Es la única manera que tenemos actualmente para seguir escalonadamente pues recuperando nuestra economía, que nos ha costado mucho. Y es un fíjate compromiso de nación, que el país tiene un sitiar dentro de las naciones que más rápido ha logrado poner 2 dosis, inocular con 2 dosis, cerca de 5 millones de habitantes, 5 millones de dominicanos. Lo que nosotros debemos es apostar que se pongan el refuerzo de la tercera dosis, que está disponible y sencillamente evitar ante una cuarta ola, que tampoco la esperábamos en diciembre del año pasado. Fíjate que ya hoy estamos en noviembre. En diciembre del año pasado decimos, ¿y cómo vamos a resolver esto? Y todo el mundo asustado. Hoy tenemos la vacuna, hoy tenemos la posibilidad, pero yo creo que esta medida de presentar la tarjeta de vacunación, de hecho a mí me la pidieron aquí, entrando al canal, de hecho, esta medida ha, digamos, motivado a la población que no podrán ir al Teatro Nacional, no podrán ir a centros de diversión si no tienen su tarjeta de vacunación. Lo que sí me preocupa es que no están fijándose del todo cuando, de hecho sería un ejercicio periodístico interesante a desarrollar, porque me he dado cuenta, y atención a los que tienen empresas, porque debería constatarse con la cédula, porque de repente se hizo un youtuber, atención, hizo si se quiere, un experimento social con una tarjeta de su hermana. Un youtuber hombre, masculino, varón, utilizó una tarjeta de su hermana que tenía 2 dosis porque se vio y la presentó y fue a un establecimiento y automáticamente lo dejaron pasar. O sea, le toman la temperatura y lo dejaron pasar. Y él se iba mofando en el camino. Tenía una tarjeta de una mujer, de una chica, y él era un caballero. Entonces hay que prestar también mucho más atención en ese aspecto. Mira, te iba a decir, no sé por qué cuando veo a la Merkel, pienso en la Thatcher, automáticamente, como que hago el símil. De hecho, se despide la Merkel. Sí, ya está, se retira y se retira por la puerta grande. Y muy grande. Ejerció un liderazgo dentro de la Unión Europea, un liderazgo que no tiene precedentes, sobre todo nosotras las damas tenemos que celebrar que una mujer mujeres al poder. Mujeres al poder. Si se habla de liderazgo, definitivamente pues ella, la que está acá, Clara González, cada martes y jueves tiene liderazgo para ponernos en contexto con la realidad económica del país y del mundo. Así que nos alegra muchísimo. Recuerden que pueden buscarle a través de Econométrica RD en las redes. Ahí está, como Econométrica RD. Ahí pueden encontrar a Clara González y esos múltiples y muy valiosos e inequívocos consejos ligados al mundo de la economía. Siempre es bueno contar contigo, Clara. Enhorabuena. Gracias, Clara. Vamos a continuar con el programa. Se queda con nosotros. Recuerde, 809-604-4423 es nuestra vía de comunicación, para que nos llamen, para que compartan, para que nos escriban y, por supuesto, para que estén junto a nosotros en el desarrollo de estas 3 horas que conlleva el programa.